Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 17, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con el proceso de descolonización. Una de las cosas que tenemos que ver antes de entrar de lleno a este tema es que como antecedentes debemos encontrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos espacios, lo que tú conoces como el mundo bipolar. Este mundo bipolar está organizado por dos grandes bloques, tanto económicos como políticos, uno liderado por Estados Unidos hacia el occidente, conocido como el bloque capitalista, y el otro hacia el oriente, liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocido o representado por el sistema comunista. Entonces, los países que conforman el globo van a comenzar a adherirse a estas dos formas. ¿Y por qué, profesora? Porque son las únicas dos formas de organización, tanto política como económica, como ya te lo había dicho. Entonces, fuera de eso no existe nada. Aunque te voy a adelantar que hubo un grupo de países que no querían alinearse a ninguna de esas dos posturas, y es por eso que le llamaban los países no alineados, entre los cuales en algún momento estuvo el Perú. Pero eso todavía lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, como antecedentes tenemos el inicio de la Guerra Fría, ya tú sabes que es una guerra indirecta entre estas dos potencias o esta bipolaridad en Estados Unidos y la Unión Soviética. Se inicia la Guerra Fría y con esta iniciación de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética están buscando jalar agua para su molino. Estados Unidos quiere más países que se adhieran al capitalismo para que éste se haga más fuerte y venza al comunismo, y el comunismo lo mismo de su parte. Así es que, con estas características, Estados Unidos y la Unión Soviética se van a convertir en los padrinos de la descolonización. En el caso de Estados Unidos, porque a ellos les conviene que hayan más países libres para que puedan desarrollar librecambismo y el capitalismo en su gran escala, y en el caso del comunismo para que se adhieran a ellos y hagan un soporte muy fuerte en contra de Estados Unidos. Entre las causas entonces tenemos el debilitamiento de las expotencias coloniales. Me estoy refiriendo básicamente a Inglaterra y a Francia. Recuerda que son expotencias coloniales porque ellas habían sido las grandes potencias del siglo XVIII en el caso de Francia y del XIX en el caso de Inglaterra. Ahora bien, tú recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, el gran problema para ellos es que si bien están en el bloque de los ganadores o el bloque de los aliados, lo cierto es que han quedado muy mal económicamente, ya que han soportado toda la guerra. Recuerda tú que las guerras mundiales son guerras de desgaste. El único que está en ese bloque que ha quedado muy bien es Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, y por el otro lado la Unión Soviética, que también está muy bien. Así que estas otrora potencias colonialistas van a comenzar a disminuir su poder. Ahora, con la disminución del poder y la crisis económica en la que se encuentran, su posición como metrópolis en relación a las colonias también va a sufrir un golpe, ya que cuando uno es un país colonialista, cuando uno es una metrópoli, ¿qué ocurre? Ocurre que necesitas tener recursos, dinero, industrias, materia prima y demás cosas para poder mantener a tus colonias. Pero en el sistema educativo, en el sistema de la salud, en el sistema político, en todos los sistemas. Ahora, pero después de la Segunda Guerra Mundial, como ellos han quedado muy mal, entonces es que ya no pueden mantener a las colonias. Más es lo que las colonias les demandan de gastos que de ganancias. Es por eso que también es un causal para que Estados Unidos y la Unión Soviética puedan entrar a tallar en esta libertad. Y por otro lado, también el inicio de los movimientos nacionalistas. Movimientos nacionalistas en la India y Argelia, por ejemplo, que están organizados a través de ¿qué cosa? A través de la burguesía. La burguesía nacional. La pregunta es, profe, ¿ellos por qué se quieren libertar? Tú me podrías decir en un sentido romántico, porque todos queremos ser libres, porque a todos nos encanta la libertad, porque somos seres humanos, pero la verdad de la milanesa, lo que se está cociendo en ese momento en Asia y en África, es que hay grupos de poder internos, esos grupos de poder internos que han nacido de las colonias, porque así como aquí en el Perú habían grupos de comerciantes que no estaban tan sujuzgados a la corona, pero que jugaban con sus reglas comerciales, también pasa en Asia y en África. Entonces ellos quieren de una vez desligarse por completo de la corona para poder practicar ahora sí de manera libre con el comercio a gran escala y poder ser cada vez más ricos y obviamente participar del lado del capitalismo. Es por eso que esos movimientos nacionalistas van en contra del colonialismo y comienzan a gestar en la gente ideas de libertad y de igualdad, ¿no? Muy bien.
Y por otro lado, el interés de los Estados Unidos y la Unión Soviética por extender su influencia, te lo había estado comentando, ambos quieren tener la pelota de su lado, ambos quieren tener la mayor cantidad de países que los apoyen para que su sistema sea el que impere, sea el que gane. Sabemos al final que el sistema que gana es el sistema capitalista de Estados Unidos, que hace caer de una manera rotunda y muy rápida a la Unión Soviética. Cuando hablemos del proceso de descolonización tenemos que darnos cuenta de que hay una consecuencia importante. ¿Cuál es la consecuencia importante de este proceso? La reorganización mundial y el fortalecimiento de las nuevas potencias. ¿Por qué una reorganización mundial? Porque aparecen inclusive nuevos países. Recuerda que de Vietnam salen dos espacios, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Recuerda también que de la India, que era una sola colonia, sale la India, Pakistán y Bangladesh. Hay una reorganización del mundo. Y por otro lado también el fortalecimiento de las nuevas potencias. ¿Cuáles son las nuevas potencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, vamos con las independencias más importantes de Asia y África. La independencia que abre las puertas a la explicación y el análisis casi siempre en los libros de historia es la de la India, y la gente siempre se pregunta ¿por qué tanto afán con la India? Primero hay que tener en cuenta que es una de las colonias más importantes de Inglaterra, y recuerda también una de las más antiguas. Esta colonia inglesa es parte del imperialismo de la era victoriana. Recordarás tú que vimos en algún momento el tema del imperialismo europeo, en donde Inglaterra tenía colonias en Asia, África, América. Bueno, una de esas colonias es la India. La India tiene un representante libertario llamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, como lo habíamos planteado, es este líder carismático, y tú preguntarás, ¿qué es un líder carismático, profe? Lo habíamos visto en alguna vez cuando vimos los gobiernos totalitaristas o gobiernos fascistas europeos después de la Primera Guerra Mundial, y habíamos considerado que un líder carismático es aquel que mueve masas sin algunas veces una razón lógica aparente, ¿no? Porque tú recuerdas que Mahatma Gandhi proponía una libertad de Inglaterra, un imperio que había participado en 2 guerras mundiales, que había estado en 2 revoluciones industriales y que lo más probable era que ganara cualquier enfrentamiento que tuviera. Ahora, Mahatma Gandhi parecía un romántico, un loco romántico que quería libertar una colonia que por mucho tiempo le había pertenecido a Inglaterra. Muy bien, profesora, pero ya esa locura, ¿cómo la haría? La haría a través de algo que se conoce como desobediencia civil y táctica de la no violencia. ¿Qué significa esto? Significa que Mahatma Gandhi sabe perfectamente que de manera militar, de manera bélica, él no puede someter al pueblo en contra de los ingleses, porque lo más probable es que pierdan. Pero sí puede llegar a extremos como, por ejemplo, entre comillas, sacar de quicio a los ingleses a partir de convocar inicialmente a los pobladores a un boicot del sistema del gobierno inglés. Por ejemplo, llevando a cabo conductas como negarse a pagar los impuestos o también desconocer cualquier título británico, es decir, hacer como que yo he roto palitos con la corona, ¿no? Y eso provocaría, ¿qué cosa? Más que una ganancia para Inglaterra, provocaría un gasto, porque tendrían que hacerse cargo de todo aquello que los indios ahora ya no quieren hacer. Es por eso que poco a poco y de manera pacífica, entre comillas, los ingleses dejarían a su colonia de la India. Además, recuerda que sí hubo represión en esta especie de levantamiento en contra de la corona inglesa, y Mahatma Gandhi fue encarcelado en algún momento. En el año 30 la política de desobediencia civil se intensificó porque no se respetaban las leyes británicas, no se respetaban las autoridades británicas. Mahatma Gandhi sale de la cárcel y en ese momento es cuando el pueblo tiene nuevamente al líder entre ellos y comienza la revuelta del levantamiento, ¿no? Se proclama la libertad del gobierno colonial en la India como parte de los asuntos a tratar, y por supuesto también en 1947 se independiza el Imperio Británico, pero con una condición. La condición que ponen los británicos es la formación de un Estado musulmán. Ahora, ese es el problema. En la India hay musulmanes y hay budistas. Entonces,
La India, ¿cómo queda dividido? Queda dividido en dos. En la India, que es budista, y Pakistán, que es el Estado musulmán. Y hasta ahí todo bien, porque esas dos formas de pensamiento, esas dos religiones van a tener cada quien su espacio. El único problema de eso es que Pakistán a su vez se va a dividir en dos, porque recuerda que los musulmanes tampoco se pueden ver entre ellos. O sea, no es que como los católicos, mira, yo soy católico, yo soy cristiano, entonces no vamos a ver entre nosotros. No. Los musulmanes están divididos en sunitas y chiitas. Los sunitas y chiitas, que tú ya sabes que son los recalcitrantes y los, digamos, mucho más prácticos y menos conservadores, chiitas. Ellos, ¿qué hacen? Comienzan a pelear entre ellos. Y esta pelea entre ellos provoca, ¿qué cosa? Provoca el fraccionamiento de Pakistán, que a su vez se divide en Pakistán y Bangladesh. Muy bien. La otra independencia que tenemos que ver es la independencia de Indochina. Y esa independencia de Indochina es una de las más cuestionadas en relación a que va a haber una participación directa y física de Estados Unidos, ¿verdad? Indochina era la principal colonia de Francia, la principal que tenía en el Asia, que va a ser, digamos que organizada o tomada por los franceses en el gobierno de Napoleón III, ¿no es cierto? También en pleno imperialismo europeo. En el año 41, esta región se vio invadida por el imperio japonés, ¿no? Que tú sabes que también quería el territorio de Vietnam para entrar sus productos del sistema comercial por la ruta terrestre. Y después de la invasión de Japón, nace por el no respaldo de Francia, nace en Indochina un movimiento nacionalista. Ese movimiento nacionalista se llama el Viet Minh. El Viet Minh, que es un partido político liderado por Ho Chi Minh, ¿no? Es el primer movimiento nacional que permite la libertad de Indochina, ¿verdad? Se resisten a la invasión japonesa en el año 46 y Ho Chi Minh proclama la formación de la República de Vietnam. Ahora, la República de Vietnam está desligada de Francia, pero está a salto de mata. Es como un pequeño bocadillo que está en medio de una mesa con dos grandes glotones que quieren quitarse entre ellos ese pequeño bocadillo que es un punto estratégico en la ruta comercial al Asia, y ese pequeño bocadillo se llama Vietnam. Vietnam está disputada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética respalda a Vietnam del Norte y Estados Unidos respalda al Vietnam del Sur, lo que provoca una pelea entre ellos y la división de los territorios llamado Guerra de Vietnam. Finalmente, después de la batalla de Dien Bien Phu, Francia termina por permitir la separación definitiva de Vietnam, y en la conferencia de Ginebra del 54 aparece la separación de Vietnam en tres espacios: Laos, Camboya y Vietnam, que es como actualmente vemos los territorios. Finalmente, la independencia de Argelia, donde Francia reconoce la independencia de Argelia a través del Pacto de Evian, ¿no? El Pacto de Evian, con el cual Argelia, uno de los puntos más importantes de la descolonización, termina siendo libre. Y por supuesto, no es en tu separatita, pero es un plus para que entiendas más o menos el sistema en el sistema en África, la independencia de Egipto con su líder Nasser, apoyado por los Estados Unidos. Muy bien. Una vez que hemos visto cómo ya hay una reconfiguración del espacio y hay nuevos países que se están libertando y que van a ser procapitalistas o procomunistas, vamos con el siguiente tema.